Se dan de cuenta que no depende la calidad de los cultos de la multitud que pueda acudir. Aleluya. Hermanos, que la bendición depende de Él. Santo. Y lo único que Dios necesita de verdad hacer, lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto a recibir su bendición. Puede estar el local lleno, que sería una bendición, ¿verdad? Y nos alegraríamos no por el hecho de ver gente, sino por el hecho de ver hermanos entre nosotros que se puedan beneficiar de estos cultos. Amén, porque eso se llama amor. El querer que vengan los hermanos, no para que ocupen sitios, sino para que salgan restaurados y bendecidos del culto. Pero si no es así, hermanos, si han faltado por cualquier cuestión, no nos tenemos que venir abajo. Tenemos que estar confiados y saber, hermanos, que nosotros que hemos acudido a la iglesia, nos llevaremos lo que Dios nos va a dar. Gloria a Dios, amén. No se pongan de pie. Yo voy a citar el pasaje y voy a entrar rápido en la predicación, amén. Dice la palabra del Señor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Dice la Escritura: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y gobernador de Galilea Herodes, dice la Escritura, y siendo tetrarca de Iturea y de la región de Traconite Herodes, gloria al Señor, y siendo Lisanias tetrarca de Abilinia. Y esperen que no termina. Sigue diciendo Lucas con una precisión histórica tremenda, hermanos. Dice también, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aleluya. Ya se han pasado. Siendo en el año 15 del imperio de Tiberio César, un trono. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, 2 tronos. Siendo, hermanos, Herodes, tetrarca de Galilea, 3 tronos. Siendo, hermanos míos, gloria al Señor, Lisanias, tetrarca, amén, de Abilinia, 4 tronos. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, 6 tronos, vino palabra de Jehová a Juan. Cuando yo leía el pasaje, gloria al Señor, digo, de ver cuántos tronos hay aquí. Tronos políticos. El imperio de Roma gobernado por Tiberio César, siendo, hermanos, una corregencia o un gobierno subordinado, hermanos, amén. Estando Poncio Pilato en Jerusalén, en Judea. Después en Galilea, hermanos, Herodes. Y también, hermanos, Lisanias. Y también, hermanos, no se queda ahí. Son los gobiernos políticos, los tronos que están siendo ocupados por hombres. Pero, hermanos, sorprendía algo más. Y lo que me llamaba la atención, hermanos queridos, era la pluralidad del gobierno dentro del templo. Ya saben, hermanos, que en la ley de Moisés solamente había un sumo sacerdote, encabezado y principiado por Aarón, hermano de Moisés. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en las leyes levíticas, que para que uno podría ser sumo sacerdote, tenían que echar las suertes, el Urim y el Tumim. Y cuando el Urim y el Tumim, hermanos, sobre quien se echaba la suerte, caía ambas piezas, hermanos, sagradas, positivamente sobre tal sacerdote, este era elegido como sumo sacerdote sobre todos los demás. Pero la Escritura, Lucas, tratando, hermanos, de darnos datos históricos, amén, veraces, precisos, hace una pluralidad, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Aleluya. El suegro y el yerno. Aleluya. El suegro y el yerno. Mira. Sorprende, hermanos, la situación de aquel momento. Aleluya. ¿De cuántos tronos trataban de gobernar y abrirse
sociedad. ¿Cómo trataban, hermanos, de tener control y dominio sobre la sociedad de aquel entonces? Y cada uno gobernaba, hermanos, conforme a su ideología, conforme a su criterio y conforme a su propósito personal. Pero, hermanos, dentro del templo, ¿cómo es que puede ser, hermanos, que aún dentro del templo no se esté llevando a cabo la ley del Señor? Y lo que más llama la atención, hermanos, y lo que podemos sacar en relieve acerca de esta verdad espiritual es la siguiente: que de entre tantos tronos, de entre tantos gobiernos, de entre tantas personas, tanto en tronos políticos como en tronos religiosos, la palabra de Dios no viene a aquellos lugares, sino que la palabra de Dios viene a un hombre que está en medio del desierto. Porque tengo que decir, hermanos, que Dios no se compromete a los tronos, Dios se compromete a los hombres y a las mujeres que viven comprometidos y llenos del poder del Espíritu. Dice Mateo capítulo 3 verso 5, hermanos, fíjense qué llenura del Espíritu, qué ministerio no tendría este hombre, que dice literalmente la Escritura: y toda Jerusalén salía a él, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Toda la provincia de alrededor del Jordán, Jerusalén, la ciudad, la capital, Judea, la provincia, y toda la provincia alrededor de todo el Jordán salía Juan. ¿Para qué? Para ser bautizados y confesar los pecados. Oh Dios, no iban en busca del templo. Aleluya. No iban al templo, de aquello que representaba la presencia de Dios, de aquello que representaba el centro de culto, de religiosidad. Salían al desierto. Porque digo, iglesia del Señor, que no tendrán los hombres ungidos por Dios, que son capaces de arrastrar las multitudes al desierto. Oh Dios, en medio de la comodidad del templo, en medio de la liturgia, en medio, hermanos míos, de la ceremonia sacerdotal, en medio de la facilidad de poder comprar un cordero allí mismo en el templo, hermanos, con garantías de purificación. ¿Sabéis por qué se vendían corderos? ¿Sabéis por qué se vendían palominos? ¿Sabéis por qué se vendían las ofrendas, hermanos, y las víctimas de sacrificios? Porque Anás y Caifás habían hecho negocio dentro del templo. Y ellos, hermanos, habían hecho un monopolio. Ellos decían que si no compraban los animales y las víctimas que tenían que sacrificar, las que se vendían en el templo, no eran válidas. ¿Por qué? Sencillamente, hermanos, porque decían ellos que ellos personalmente se habían encargado de asegurarse que estas víctimas, corderos, machos, cabrios, becerros, palominos, todas las víctimas se habían encargado ellos de verificar que no tengan mancha ni tacha, como la ley lo exigía. Qué fácil era pagar unas pocas monedas y sacrificar en el altar. Qué fácil es encargarle a los sacerdotes y a los levitas que sean ellos los que se ocupen de sacrificar conforme a los ritos y a la liturgia del templo, para que Dios perdone mis pecados. Pero, hermanos queridos, el pueblo estaba cansado de la liturgia, el pueblo estaba cansado de la religiosidad, el pueblo estaba cansado, hermanos, de todo el sistema del templo, y salían al desierto a ver a Juan, a escuchar el mensaje del reino y atiende, y a confesar sus pecados. ¿Qué impacto no tenía el mensaje de Juan en los corazones de ellos, hermanos? Que provocaba la confesión de pecados. Te alabo, Dios. Y eran bautizados por arrepentimiento. Aleluya. Ellos miraban a Juan como el profeta del momento. Salían de sus casas, salían, hermanos, del culto del templo en busca de una luz. El mundo estaba bajo el maligno. Dice la palabra del Señor: el mundo está bajo el maligno. ¿Y quién es el maligno? Es el Señor del reino de las tinieblas. Pero, iglesia del Señor, en el desierto había una antorcha encendida para aquellos que querían, hermanos, llegar al camino del reino del Evangelio. Podían ser iluminados, guiados hacia la luz que es verdadera. Y cuando estaban con Juan, le preguntaron, hermanos, los fariseos y los saduceos, porque hasta los religiosos salían para escucharle. Ay, Padre. Hasta los religiosos salían a escucharle. De entre ellos, según la Escritura, algunos para tentarle, algunos para escuchar el mensaje y poder dar comunicado a los sacerdotes, al Sanedrín, pero otros de verdad para arrepentirse de sus pecados. Porque tengo que decir, hermanos, que los hombres ungidos por Dios, que tienen un mensaje lleno de verdad, aún a los religiosos los convierten.
Aleluya. Es muy difícil convertir a un religioso. Vaya. Pues aún a los religiosos los convierte. Y allí estaba Juan. Y le preguntaron a Juan: ¿eres tú el que había de venir? ¿Y cómo responde Juan? No, yo no soy. Aleluya. Aunque os pueda deslumbrar la luz que yo emito, aunque os pueda sorprender el mensaje que traigo y la unción del Santo que hay en mí y la llenura del Espíritu, como dice Lucas, hermanos, que Juan fue lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. Iba a ser, gloria al Señor, el pregonero, el heraldo de Jesucristo. Él dice: no soy yo el que esperáis, aleluya. No soy yo soy una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él venía a preparar el camino de aquel que sí verdaderamente era la luz. Por eso dice Juan el apóstol, hermanos, en su evangelio: no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y dice Juan también, hermanos: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. Santo Dios. Y ahora cuando está en el Jordán, gloria a Dios, en medio de aquel tumulto, en medio de aquella multitud, gloria al Señor, los hombres le miraban con expectación, con asombro a Juan. Sus vestimentas, sus formas, iglesia del Señor, llamaban la atención, porque aunque era sacerdote por ministerio sacerdotal y por linaje, sus formas no eran conformes al sacerdocio. Él negó el servicio del sacerdocio en el templo para dedicarse en el desierto como los profetas de Dios. Por eso es que él bautizaba a Juan, porque el bautismo de aguas no era nuevo, no lo inventó Juan, ya existía, hermanos. Era una oblación, se llama. Era la purificación sacerdotal, era la extrema purificación sacerdotal, gloria al Señor. Pero Juan, hermanos, cambió, transformó las intenciones de esa purificación llamada bautismo. Lo que utilizaban en el templo era para la purificación del cuerpo, mas Juan lo designó para la purificación de arrepentimiento de pecados. Gloria al Señor. Y ahora, hermanos, están mirándole a él, gloria al Señor. Imagínense la escena, por favor. Tenemos al profeta del momento, este hombre que ha renunciado a su sacerdocio, a la oportunidad legítima, a la oportunidad que todos desean de poder oficiar en el templo. Su padre Zacarías, antes de su nacimiento, le tocó por suerte, dice el capítulo 1 de Lucas, el ofrecer incienso dentro del lugar santo. Es un hombre reconocido, Zacarías, hombre irreprensible, recibido por Dios y por los hombres, con un testimonio intachable, tanto su padre como su madre. Recordamos a Juan Bautista con nombre de sus padres, pero ahora están todos ahí, hermanos. Y cuando todos están en la expectativa de lo que pueda predicar Juan, gloria al Señor, en medio de aquella multitud que lo tiene muy claro, en el templo no podemos buscar la salvación y la preparación del reino del Mesías. Pero aquí en el desierto Dios ha abierto una antorcha, ha traído una antorcha de fuego para iluminarnos y prepararnos para la venida del Mesías. Y cuando están allí, de en medio de la multitud, hay un hombre más. Todos pueden mirarle, gloria al Señor. Todos pueden observar, no le prestan atención. Un rostro más, un cuerpo más, alguien que camina más para ser bautizado. Pero en medio de aquel tumulto, hermanos, irrumpe Juan y paraliza el servicio del bautismo para señalar con el dedo y decir con voz en cuello: ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Juan dijo: él no era la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyesen. Muchos todos quieren gobernar, todos quieren dirigir a la sociedad, a las naciones, a los ciudadanos, a las personas de a pie, hacia una dirección, un propósito, unas leyes, una moralidad, pero todos han fracasado. Nadie puede ser la luz. Pero llegó alguien a esta tierra, hermanos, pisando sobre ella, que con propiedad pudo decir: yo soy la luz del mundo. Gloria a Dios. Santo. Mahoma no pudo decir: yo soy la luz del mundo. Ni Buda, ninguno de los moralistas, ni de los filósofos, ni de los gobernadores, ni Martin Luther King,
Nadie pudo decir yo soy la luz del mundo. Solo hubo uno que pudo decir con total propiedad, yo soy la luz del mundo. Dice Jesús, y el que me siga no permanecerá en tinieblas. Aleluya. Y recibirá luz de vida. ¿Sabéis a qué hacía referencia Jesús? En esos días era la fiesta de los tabernáculos. Y había una costumbre judía, hermanos, que en los atrios, en el atrio de las mujeres, en el templo, un atrio es como un patio gigante, o en el atrio de las mujeres colocaban varios candelabros de oro, con varios brazos, con varias teas, y siempre se encargaban los sacerdotes en esos días de que estos candelabros que estaban en el atrio de las mujeres estuvieran llenos de aceite. Y era tal la iluminación que desprendía, hermanos, que en la noche se veía desde lejos el templo. Queriendo decir, a todos los peregrinos, a todos los judíos, o aquellos que habían sido prosélitos o judaizantes que se habían convertido al judaísmo, cuando estaban en su peregrinaje y se estuvieran acercando a la ciudad, desde lejos, aunque fuera de noche, podían visualizar la ubicación del templo. ¿Para qué hicieron eso? Eso lo hicieron, hermanos, en memoria y recordatorio de aquel peregrinaje de los hebreos en el desierto. Aquellos candelabros de oro estaban representando la columna de fuego que guió al pueblo de Israel en medio del desierto. Y esos candelabros se llamaban luz. Estaba diciendo Jesús, hermanos, yo soy aquella columna. Aleluya. Yo soy aquella columna de fuego que en medio de la noche, en medio del desierto, cuando golpeaba el frío de la noche, yo guiaba a mi pueblo. Y dice, y el que me sigue no permanecerá en tinieblas. Porque te voy a decir una cosa. Una cosa es ir tras la columna de fuego y otra cosa es ir tras la columna de nube. ¿Sabes qué ocurría en el desierto? Que mientras había una columna de fuego, esa misma columna de fuego, cuando los enemigos, gloria al Señor, se acercaban demasiado al pueblo de Israel, volvía para atrás. Y era columna de fuego para Israel y columna de tinieblas para los enemigos. Aleluya. Porque dependiendo a quién sigas, será Cristo una columna de fuego para ti, para guiarte, o columna de humo para turbarte. Los que te persiguen, los que perseguían a Israel, eran confundidos. Distorsionaba su visión por la columna de nube. Los que te persiguen a ti, los enemigos, los espíritus inmundos que tratan de acechar contra tu vida, son perturbados por el poder de Dios. Por eso dice Jesús, el que me siga a mí, ¿ves? El que seguía la columna de fuego, que servía como la representación del pastor de los pastores, podía ser como un rebaño guiado hacia verdes prados. Pero aquel que seguía al pueblo para arrebatarlo, para hacerle mal, para hacerle daño, para arremeter contra él, eran frustrados por el mismo poder de Dios. Necesitamos seguir a Jesús. Aleluya. No sigas a la iglesia. No sigas a tus hermanos. Ni para bien ni para mal. Porque te garantizo que si sigues al pastor y vas tras sus pisadas, cuando el pastor se confunda y cuando el pastor se desvíe, tú te vas a desviar. Pero si sigues sus pisadas, si sigues las pisadas del Nazareno, nunca te vas a confundir, nunca tomarás sendas equivocadas. Siempre las pisadas del Nazareno te conducirán a la vida, porque en él no hay sombra de variación. El pastor tiene buenos días y el pastor tiene malos días. El pastor acierta y el pastor se equivoca. No sigue las pisadas de los hombres, sigue las pisadas de Jesucristo. El que me sigue no permanece en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Tenemos una bienaventuranza, iglesia. Hemos dicho antes que Cristo dijo: el mundo está bajo el maligno. Y al maligno se le identifica, hermanos, como el Dios de este siglo, el rey del reino de las tinieblas. ¿Sabes? Hubo una plaga, hermanos, en el capítulo 10 del libro de Éxodo. Una plaga que apenas se menciona. Es la plaga de las tinieblas. Y mira, fue tan impactante, hermanos, esta plaga. Fijaros, que no fue simplemente, hermanos, que en esos días Egipto fuera privada de luz.
Si apagamos las luces, aquí hay tinieblas, hay oscuridad. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde sale el color? El color no viene de lo material, el color lo transmite la luz por los fotones que emite la luz. Y la luz provoca el color en los elementos materiales. Pero ¿sabes qué ocurrió en Egipto? El poder de Dios. Fijaros, dice la Escritura: y enviaré tinieblas, dice, de tal manera que puedan palparlas. Pero Señor, pero quizás sean unas tinieblas, que quizás es una presión. Va a ser una presión que puedan palpar las tinieblas. Pero si apagamos aquí las luces y nadie puede coger las tinieblas como si de un manto se tratara. No, Mario, porque cuando aconteció aquella noche, hermanos, que descendió las tinieblas de aquella plaga, dice literalmente en la Escritura que nadie se pudo mover de su casa y todo Egipto estaba sumido en las tinieblas. Y dice la palabra, utiliza un término, hermanos, densas tinieblas. Pregunto, que Dios prive a los egipcios de la luz del sol es una cosa, que no puedan disfrutar del día, de la luz del día, es una cosa, se puede considerar como una plaga. Pero ¿cómo no sería, hermanos, las tinieblas de plaga, que no pudieron ni encender una sola antorcha? Porque, hermanos, permitidme, si mañana hay un eclipse, en mi casa enciendo la luz, en las calles, el ayuntamiento enciende las farolas, y todos más o menos podemos tener un día normal. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió esta plaga, hermanos? Que se efectuó de tal manera que, viste, se cumplió la Escritura, que nadie se movía de su lugar ni de su cama. ¿Lo puedes leer, ¿Qué ocurrió? Dice la Escritura, densas tinieblas. ¿Sabes que este término denso es densidad? Y para algunos que les gusta estudiar un poco, sabe que la densidad, para ser tal, necesita volumen, cuerpo, materia. Aleluya. No podían encender antorchas, porque ¿qué necesita, hermanos, los elementos inflamables para provocar fuego? Oxígeno. Pero si lo privas de oxígeno, ¿qué ocurre? Se apaga. Los bomberos, aparte del agua, ellos aconsejan utilizar mantas mojadas. ¿Sabes por qué? Porque al ser una manta la echas encima del foco de fuego y le privas de oxígeno al foco de fuego, pero al estar mojada impides que se queme también. Privar de oxígeno a los elementos inflamables. Eso fue la plaga que sufrió Egipto. Los que estaban apartados del favor de Dios sufrieron la plaga de las tinieblas, sufrieron sus efectos, pero hay una anotación importante que nos concierne a la iglesia del Señor. Dice la Escritura, pero los israelitas, los hebreos, tenían luz en sus casas. Aleluya. Porque mientras había juicio sobre los de allá afuera, había bendición y provisión a los que eran de Dios. Mientras los de fuera están sumidos en el reino de las tinieblas, los de aquí adentro disfrutamos del reino de la luz. No sé si esto te llena de gozo, pero dice el apóstol Pablo, hermanos, bendito sea el Señor Jesucristo, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¡Amén! ¡Santo! Hay unas tinieblas allá afuera que están imperando, pero la iglesia de Jesucristo puede disfrutar, hermanos, de la luz del día. Aleluya. Y dice Malaquías en el capítulo 4, verso 2, hermanos queridos, aquellos que siguen la rectitud, dice la Escritura, el sol de justicia les nacerá. Esto era una promesa del Mesías, que había de nacer aquellos que buscaban, hermanos, el reino de Dios. El sol de justicia les nacerá. Pregunto, ¿ha nacido el sol de justicia en tu corazón? Te alabo, Dios. Hoy podemos estar contentos, seguros de que no vivimos en medio de las tinieblas. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, hermanos queridos, hablando de Satanás, porque miren, una cosa es sufrir las tinieblas desde fuera y otra cosa es sufrirlas desde dentro. He dicho antes que el mundo está entre tinieblas, estaba entre tinieblas. El mundo está bajo el maligno, pero dice la palabra del Señor, hermanos queridos, fijaros,
¿Qué precisión tiene el apóstol Pablo? Y mirad qué nos revela el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4 en adelante. Dice el apóstol Pablo, hermanos queridos, dice: el cual el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, la capacidad de entender el evangelio. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo, que es la imagen de Dios. ¿Os dais de cuenta? Cristo trajo el evangelio al mundo en los días de su carne y lo delegó a los apóstoles a la iglesia. Y ahora el mundo, hermanos queridos, tiene una luz. Le dijo el Señor a los apóstoles a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se pone debajo del almud, sino se pone la lámpara para que alumbre la casa. El mundo tiene luz ahora, aunque está sumido en tinieblas. Las densas tinieblas del imperio de las tinieblas, hermanos, no es lo suficientemente fuerte e imperante para oprimir la luz del evangelio desde fuera. Pero Satanás, conociendo esto, hermanos, ha trabajado desde otra esfera, desde otra dimensión, y dice la Escritura que Satanás cegó el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo. Se ha introducido en los corazones de los incrédulos por medio del pecado, y no solamente viven en tinieblas, sino que están ciegos. Aunque les resplandezca la luz desde fuera, ellos no pueden ver. Los ha cegado, no les permite ver, no les permite ver un destello de luz para que ellos se puedan orientar y conducirse hacia el foco de luz central que es la iglesia ahora. Están cegados y viven entre tinieblas. Por eso Jesús, acercándose a los fariseos, le dice: fariseos hipócritas, dice: guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Estaban entre tinieblas y ciegos además. ¿Cuál es la solución? Dice el apóstol Pablo, sigue diciendo, hermanos, 2 de Corintios capítulo 4, verso 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor a Cristo. Pero sigue diciendo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, atentos, dice, resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Cristo. ¿Cuál es el trabajo? Miren. Cuando Dios actúa y prepara algo, el enemigo sobreactúa. ¿De acuerdo? Dios pone ley para que se encamine su pueblo de una forma recta, y Satanás estorba en esa ley para que el pueblo peque, y utiliza la ley para que el pueblo peque. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Se dan de cuenta? La forma, hermanos, que tiene Dios de actuar y de programar su plan. Dios siempre se sale con la suya. Satanás está imperando desde las tinieblas, ha subido al mundo en tinieblas. No hay luz en el mundo. Y ahora, como trae Cristo el evangelio al mundo, hay una luz en el mundo que es la iglesia, predicando el evangelio de la verdad. Y ahora Satanás, sabiendo esto, hermanos, que el mundo podía recibir la luz desde fuera, los ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio. Pero dice la Escritura que Dios, que hizo que resplandecer de las tinieblas la luz, dice: resplandeció en vuestros corazones, para traer la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Que aunque Satanás consiguió cegar este mundo y se encaminan entre las tinieblas, Dios no se quedó quieto. Dios ha enviado al Espíritu Santo, como dijo Cristo, enviar al Espíritu Santo y convencerá al mundo de juicio y de pecado. Ha entrado en nuestros corazones, ha hecho brillar la luz del evangelio por medio de la fe. Aleluya. Hermanos, nos ha sanado y podemos ver. Por eso dice Isaías en el capítulo 1, verso 2, hermanos: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Andaban en tinieblas y vio gran luz. Porque quien camina entre tinieblas, cuando el Espíritu Santo trabaja en él, puede alcanzar la vista para ver la luz de la gloria de Cristo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos queridos, Jesús es la luz. Y si le dejas entrar en tu corazón sin reservas, sin tratar de impedir accesos a Dios en tu
¿Sabes dónde se manifiestan las sombras? Aquí hay sombras. Si la luz viene de aquí y yo pongo el móvil aquí, ¿dónde está la sombra? Aquí atrás. Porque la sombra siempre va a favor de la luz. Siempre a favor de la luz. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuándo ocurre eso? ¿Sabes cuándo se produce el fenómeno de las sombras? Cuando hay cuerpos sólidos. No sé si me va a pillar. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que cuando tú en tu corazón tienes objeciones, cuando tú en tu corazón tienes desórdenes, cuando tú en tu corazón permites que ciertos desórdenes que te conducen al pecado sigan estando persistentes y en el mismo lugar que ocupaba antes de tu conversión, hay sombras. Donde hay sombras, no hay luz. Donde hay sombras, no hay luz. Y donde hay sombra, privas a ese lugar que alcance la luz. Pero Dios quiere alcanzar todas las áreas de tu vida. Amén. Aleluya. ¿Sabes? En la psicología se utiliza este término, sombras. Esa persona tiene sombras. ¿Sabes por qué se dice eso? Sombras quieren decir indicios de traumas, indicios de complejos, de prejuicios. Eso quiere decir sombras. ¿Por qué? Porque las sombras manifiestan que hay cuerpos sólidos. Donde hay cuerpos sólidos, impiden que la luz llegue atrás. ¿Por qué? Porque la luz choca contra el cuerpo sólido y se manifiestan las sombras. Escúchame, no puede ser que en vidas donde ha resplandecido la luz del Evangelio de Dios en ellos, haya sombras. Aleluya. Deja que la luz del Espíritu Santo abunde en tu corazón, resplandezca cada área, cada rincón de tu vida, para tener una vida plena en el Espíritu. Aleluya. Mira, la sombra, las tinieblas son tan cobardes, porque son cobardes, que sabe dónde se esconden cuando va la luz. Luego, cuando llegues a casa, que va a ser de noche, entras en tu cuarto y enciendes la luz. ¿Sabes dónde se esconde? Las tinieblas, debajo de la cama. Porque son tan cobardes que cuando la luz aparece se esconden debajo de la cama. Y te voy a decir un consejo de parte de Dios. ¿Sabes cómo se expulsa esas sombras debajo de la cama? Son símbolos, hermanos, que encierran una gran verdad espiritual. ¿Sabes cómo se espantan esas sombras debajo de la cama? No son con patadas, no es por fuerza humana. Levantan luego el edredón y te empiezan a pegar patadas. O hablarle fuerte a esas sombras, a esa oscuridad. Verás que no te hace caso. ¿Sabes cómo las espantas? ¿Sabes cómo las sacas debajo de la cama? Iluminando debajo de la cama. Porque hay áreas de tu vida y hay áreas en la vida de tus familiares en casa que viven oscuras. Y esa oscuridad y esas tinieblas que están gobernando esas áreas, no las vas a espantar porque hables muy fuerte, porque pegues golpes o porque te aires. La única manera de espantar esas tinieblas, ¿sabes cómo es? Dijo el salmista: gloria al Señor. Te alabo, Dios. Dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. La administración de la palabra y el poder del Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. La administración de la palabra y el poder del Espíritu, que tienen que entrar a cada área de nuestro corazón, iluminar la gloria del Señor, para que dejen de existir esas tinieblas de confusión en nuestras vidas. Hoy tengo que decir que debemos de dejar al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, que gobierne todas las áreas de nuestra vida, para tener una vida saludable en el Espíritu y agradar a Dios en el nombre del Señor. Aleluya. Por eso afirmo, que la iglesia es luz en el mundo. Amén. Y no solamente Dios nos ha quitado la ceguera para poder ver y contemplar la gloria del Evangelio, sino que Él ha hecho que de nuestro interior resplandezca también. Escúchame, eres lumbrera en el mundo. Amén. Eres guía de ciegos. Uno que no está ciego sí puede guiar a otros ciegos. Eres la representación del verbo de Dios en la tierra. Mira a ver cómo le representas. Mira a ver cuánta luz refulja en tu interior para poder alumbrar a los que están perdidos. Digo, iglesia, me renuevo, que dejemos en este tiempo, comencemos a permitir
que el Espíritu de Dios brille más que nunca en nuestro interior para ser ejemplo a los que están entre tinieblas en el nombre de Jesús. Amén. Así que adelante, iglesia. Vamos a ser administrados por la palabra. Vamos a ser administrados por el Espíritu Santo para la perfección de los santos, como dice la Escritura, en el nombre del Señor. Así que hasta aquí el mensaje. Amén. Vamos a entonar